El abogado Roberto Ávila anunció que ampliará la querella que presentó por las millonarias pensiones en Gendarmería. Esta acción busca que sea interrogada la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Para conversar sobre este tema nos acompaña precisamente Roberto Ávila. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué quiere que citen a Javiera Blanco para declarar? Bueno, las declaraciones concedidas por don Tulio Arce, este mismo medio, ameritan esa citación como testigo, por ahora. No tenemos otro antecedente que la imputación que le hace don Tulio Arce de haber influido para encubrir maniobras que defraudaban al Estado. ¿Quiere que declare en calidad de testigo? ¿Y qué antecedentes quiere que entregue ella a propósito de la información que dio Tulio Arce? Que señale si en realidad ella manipuló esta jubilación y si es cierto lo que dice don Tulio Arce. Eso es lo que queremos que ella debe aclarar y precisar. Por ahora, si juntamos más antecedentes, haremos otras peticiones. Usted también ya anunció que va a ampliar la querella contra también Tulio Arce y Pedro Hernández. ¿Por qué esas dos personas? A propósito también sabemos de los antecedentes, pero ¿qué busca que se investigue de ellos y qué delitos? Bueno, nosotros pensamos que la declaración de don Tulio Arce ante CNN Chile fue una verdadera confesión. Él señaló que había consentido se defraudara al Estado. Eso, de acuerdo al artículo 239 del Código Penal, es claramente una autoría de fraude al fisco. Por eso nos vamos a querellar contra él y contra don Pedro Hernández, que se vio beneficiado, según sus dichos y según otros antecedentes de que disponemos, con estas maniobras dolosas. Ya se conoció que la Fiscalía Centro Norte empezó a recopilar información, de la carrera funcionaria de Miriam Olate y otros 25 funcionarios. ¿Qué le parece ya las diligencias? ¿Qué esperan también de esta investigación? Y si sabe, por ejemplo, cuándo sería una fecha de declaración, por ejemplo, de la señora Olate. Bueno, la investigación la dirige por disposición legal la fiscal. Nosotros somos querellantes, nosotros desatamos la investigación judicial, la hicimos posible. Ahora estamos gratamente complacidos por la prontitud, la ligereza con que ha actuado la Fiscalía en este caso. Hay otras situaciones de corrupción en que se ha visto involucrada la casta política, en que se ha actuado con bastante lentitud, lo que ha permitido incluso que se alcancen prescripción y situaciones de exculpación similares. En este caso todo parece indicar que la Fiscalía está actuando con mucha prontitud. Estamos muy optimistas con esto. ¿Qué antecedentes ustedes tienen o han recabado para poder demostrar finalmente que hay fraude al fisco? Porque sabemos que también la ley ha sido bastante, desde 1993, la función de Contraloría en el que daba a entender de que no debería haber tope imponible, luego sí. ¿Cómo ve también esta situación y que efectivamente se puede mostrar el fraude al fisco? Mire, el sistema de pensiones es bastante injusto comparado con el sistema de AFP. Pero independiente de aquello, lo que ha ocurrido es que al interior de este sistema privilegiado se han cometido, a nuestro juicio, delitos. Se ha producido de la siguiente manera: se aumentaron artificialmente las remuneraciones con atribución de, por ejemplo, de función crítica en casos que no correspondía, suboficiales que se le dieron responsabilidad de oficiales para que pudieran aumentar dolosamente su remuneración. En el caso de doña Miriam Olate, en el penúltimo mes ella tenía una remuneración de 4.333.000 pesos en el penúltimo mes. Y en el último eso se aumentó a 8.333.000 pesos. No hay ninguna razón lógica que justifique que ella tenga ese aumento de remuneración. Es simplemente un afán de defraudar al fisco. Porque como sabemos, en este sistema se calcula la pensión a partir de la remuneración del último mes. La maniobra dolosa es clara, es evidente. La gente se le asignaban función crítica, se le asignaban responsabilidades mayores, se aumentaba de manera gigantesca, exorbitante la remuneración y al mes siguiente jubilado. Eso es fraude al fisco, no me cabe duda. El señor Hernández, por ejemplo, por su parte dice que al haber colaborado para evitar las movilizaciones en Gendarmería, luego fue subido de puesto y que tuvo que retirarse y ahí por eso acceder a la jubilación por un tema de salud. Bueno, esa explicación es bien difícil de creer. Además, la fundamentación ética, que le paguen por sabotear una movilización gremial con un ascenso, es algo muy reprochable éticamente, al punto que la ANEF hoy día le pidió la renuncia como dirigente sindical. Que aquí existen ilícitos está también reforzado por el comportamiento de las instituciones.
la Contraloría ha iniciado un sumario para aclarar responsabilidad de sus propios funcionarios. ¿Cómo llegaron a autorizar esto? Que es grotesco. Se ha removido al director nacional de Gendarmería, don Tulio Arce, también. Entonces hay una... ¿Y él en qué delitos habría cometido? Mire, el artículo 329 señala que es delito aquel que en ejercicio de su cargo defrauda al fisco o consiente que se le defraude. O sea, que lo permite. Y en este caso, lo que les dijo a usted aquí en CNN, estos estudios, era que a él lo habían influido y que, bueno, a partir de esa influencia de la ministra y del subsecretario Suárez y de sus asesores, él había consentido esto. Claramente eso es una confesión. Yo creo que la investigación acuciosa que lleva la fiscal con esto es un gran aporte. ¿Van a pedir otro tipo de diligencias? Bueno, nosotros pedimos en su momento que se recabara la información en Contraloría, en Gendarmería, en DIPRECA. Eso se está haciendo incluso con mucha celeridad y eficacia, incautando documentos. Los hechos son muy nítidos. Vamos a pedir que por lo pronto que declare la ministra Blanco, don Tulio Arce y don Pedro Hernández. ¿Podrían haber otros involucrados? Ya se sabe que habrían 25. ¿Tienen antecedentes de mayor cantidad, de una mayor cantidad? Nosotros pensamos que el número es mucho mayor y además, a la luz de esta investigación, muchos chilenos con sentido de patriótico y de la decencia, que les irrita la corrupción, con y sin uniforme nos escriben, nos mandan, se comunican con nosotros y tenemos ya una impresión más o menos consolidada de que esto podría estar pasando en otras ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de ramas? Bueno, las que faltan, de personal uniformado. Por lo pronto, Gendarmería, dependen de justicia, pero son uniformados que usan armas, pero también hay otros. ¿También estarían usando la misma fórmula de abultar las pensiones en los últimos meses con el cálculo de los tres? Claro, que el sistema Capredena y DIPRECA. Cuando tengamos esa información consolidada la vamos a poner a disposición de los tribunales. Estamos con una firme convicción de no tolerar la corrupción en Chile. La corrupción debe cesar, todo el que pueda hacer algo debe hacerlo. Yo soy abogado, hago lo que puedo, hago mis presentaciones judiciales. Abogado, y por último, ¿qué esperan que aclare la ministra de Justicia? La imputación de don Tulio Arce es muy seria. Dice que de ella venía la influencia, por ejemplo, para que se designara a don Pedro Hernández en un cargo que no correspondía. Esa designación significa un aumento sustantivo de la defraudación y muchos millones de pesos para el erario nacional. Fíjese que el artículo 329 condena con presidios mayores, o sea, con 5 años y un día, toda defraudación al fisco que supere las 400 unidades tributarias mensuales, y todas estas jubilaciones fraudulentas las superan. ¿Se sabe cuánto tiempo llevan en esta práctica? Porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de Miriam Olate fue hace poco, pero ¿habrían otros funcionarios que ya llevan años, meses? Parece que todo indica que son desde varios años, y este es un fraude colosal desde el punto de vista del dinero. El Instituto Nacional de Estadística dice que las mujeres chilenas, afortunadamente, al año 2020 van a tener una proyección de vida de 82 años. Doña Miriam Olate tiene 59 años. Y de acuerdo a nuestra apreciación está recibiendo ilegítimamente 4 millones aproximados ilegítimamente mensuales. Eso lo iba a continuar por lo menos por 23 años más. Son cifras gigantescas, colosales. No es ella la única. Fíjese que la fiscal ha ordenado se investiguen 25 oficiales de Gendarmería. Nosotros señalamos 8. Donde hay situaciones grotescas. Mira, hay un señor que era subdirector y se asignó función crítica para aumentar sus remuneraciones. El decreto que le asigna a él lo firma él mismo. Él mismo se designa función crítica con el resultado de su remuneración. ¿También está querellado esa persona? También lo pusimos en la querella y va a ser investigado. Abogado Roberto Ávila, muchas gracias por conversar. Gracias a ustedes por la invitación y permitirnos a los ciudadanos expresar esto que es irritante. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes también.